Ser un sobreviviente, ¿qué es? Referido a un ser vivo que sale con vida de una situación de extremo peligro en que otros han muerto. Esto dice el diccionario. ¿Cuántos sobrevivientes seremos en este mundo? Claro, de diferentes situaciones o circunstancias. La vida nos acaba de mostrar una de ellas con el tema del COVID. ¿Cuántas historias conocidas, desconocidas, anónimas que al conocerlas recibimos esa inyección con la palabra tan de moda en estos tiempos? Resiliencia. Hace un par de semanas nos juntamos a comer aquí en Tijuana con un amigo, Jesús Cerecero, a quien le mando un gran abrazo. Además, es admirador de la historia que vamos a contar hoy, que la protagonizó un equipo de rugby uruguayo hace 50 años, cuando su avión se estrelló en la cordillera de los Andes y los dieron por perdidos, por muertos. Este amigo acaba de vivir una situación similar de sobrevivencia, pero anónima. Parece simple, en el silencio de la sociedad que nos rodea, y que seguramente hay muchas de estas historias entre nosotros. A Jesús se le presentó un problema en sus intestinos, lo cual lo lleva a una cirugía en teoría controlada, programada. Sin embargo, al momento de abrir, los médicos se encontraron con un tumor, y además de lo que ya tenían programado, también se lo extirparon. Entre otras palabras, el doctor le dijo: si no hubieras llegado hasta este punto por los divertículos, no habríamos visto ese tumor y en un año más tendría muchas posibilidades de ser cáncer. Hablamos del cambio de la vida y la mentalidad de esta situación a lo cual lo ha llevado, y coincidimos en algo. Algo tenés que hacer, con seguridad. Es un sobreviviente, igual que muchos, que vos, que yo. Algo tenemos que hacer, por eso estamos acá, por eso venimos a este mundo, y si no lo haces vos, nadie más lo hará, porque es algo que vos tenés que hacer. Esto mismo aplica a la historia de sobrevivencia más impactante del último siglo. Viven, el milagro de los Andes. Hoy te invito a escuchar una charla que tuve hace poco más de un año para Grupo Uniradio en el sur de California, en el norte de México, junto a Carlitos Páez, uno de los sobrevivientes del accidente del 72, y consideré oportuno compartirla hoy con vos, y más en estos 50 aniversario de ese hecho que marcó la historia de muchos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en que me escuches. Mi nombre es Gustavo Torres y estoy transmitiendo desde el norte de México, en la ciudad de Tijuana, para el sur de California, el norte de México. También en Buenos Aires haremos por 92.5 FM Signos en la zona norte metropolitana de esta gran ciudad, y en la provincia de La Pampa en FM La Voz 96.5 entre Enel y General Pico. Mis redes sociales me puedes encontrar como Gustavo Torres Podcast, y y todos los programas en las plataformas de podcast: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Me encontrás como Gustavo Torres Podcast. Leyendo su libro Desde la cordillera del alma, te comparto algo. Él escribe: muchas veces me han preguntado qué se siente cuando uno está a punto de morir. A los 18 años mi respuesta fue otra, porque recordaba mejor mi oración a la Virgen y el rosario que llevaba entre mis dedos en la sucesión de eternos segundos que marcaron la caída del avión. En el vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya viajábamos 45 personas. Después de 72 días en la cordillera, cuando Fernando Parrado y Roberto Canessa encuentran al arriero Sergio Catalán en el paraje Los Maitenes de la provincia de Colchagua, Chile, solo quedábamos 16 vivos. La caída del avión fue apenas el preludio de lo que nos tocaría vivir en la cordillera de los Andes. Éramos un grupo de amigos que había contratado un avión militar para ir de Montevideo a Santiago de Chile a jugar un partido de rugby. Bromeábamos, nos tirábamos la pelota de un asiento al otro hasta que el avión se empezó a sacudir y uno de los tripulantes pasó rápido por el pasillo pidiendo que nos abrochemos los cinturones. Yo iba sentado junto a la ventanilla. El vasco Echeabarren, del lado del pasillo, me llamó la atención que el ala del avión pasara tan cerca de los picos de las montañas. Tan pronto pasó el tripulante y antes de atarnos a los asientos, el vasco me pidió que cambiásemos de lugar para que él tomara fotos de la nieve. Después de unas violentas oscilaciones empezamos a caer en un pozo de aire. En Mendoza ya me habían comentado que la temperatura y los vientos harían que sea muy inestable este cruce de la cordillera. Fue una caída muy larga.
El avión se precipitó unos 500 metros sin encontrar sustentación. Cuando por fin se estabilizó, los ojos de los pasajeros sondearon el estado de ánimo de los demás. Algunos gestos de alivio, otros de preocupación. Incluso se escuchó alguna voz festejando que estaba buena la montaña rusa. Éramos un grupo de jóvenes optimistas. ¿Qué nos podía pasar a nosotros? El avión seguía oscilando de un lado al otro. De esta interminable caída que fue el primer pozo de aire, había buscado intuitivamente el rosario de mamá de su casamiento, que lo había puesto en el bolsillo de su saco. Cuando el avión empezó a caer otra vez, me aferré con él con las dos manos y metí la cabeza entre las rodillas. Ese segundo pozo de aire era distinto, porque el avión no se había elevado lo suficiente para recuperar altura. No sé si empecé a rezar para mis adentros o para que también me oyeran en el cielo. El piloto dio toda la potencia a los motores. Si Dios nos ayudaba, podría recuperar la altura para salir de ese maldito lugar. ¿Cuánto tardó la segunda caída? 5, 20, 3 segundos. Yo solo rezaba con desesperación para que la potencia fuera suficiente. En una situación de peligro, lo primero que pensé en medio de la oración a la Virgen es que lo peor pase rápido antes de que se produzca alguna reacción. Todo ese tiempo que llevábamos cayendo era tiempo que le serviría al piloto para corregir. La nariz del avión empezaba a levantarse en medio de las tremendas y violentas turbulencias en todo el fuselaje. El ruido se hacía ensordecedor de los motores. Pasada la sorpresa de los segundos, todo corría a favor del piloto. Pero la panza del avión golpeó contra las piedras de la montaña, de la cordillera. Fue un ruido tremendo. La cabina se enfrió de golpe, cambió completamente la temperatura. Los motores ya no se oían, era solo el viento, que hacía volar una cantidad de cosas dentro de la cabina. Todo fue un instante eterno. En ese momento supe que el avión no podría volar más. Fue lo que marcó la diferencia entre la esperanza y la certeza de que allí no salíamos. Moriríamos de un momento a otro. Lo único material que me quedaba era el rosario de madera de mamá. Sentí otro tremendo golpe y un violento sacudón. El avión había caído de panza sobre la nieve. Pero curiosamente no se había deshecho con el golpe. Se deslizaba montaña abajo a una velocidad tremenda. Desde el momento que el avión golpeó la cordillera, y aunque no hubiese visto que se había partido en dos y que habíamos perdido las alas y los motores, sentí con mucha claridad que se estaba terminando todo. Ese fue el momento del no retorno. Era cuestión de unos pocos segundos más. Cuando caíamos sobre la nieve, nos deslizamos sobre ella y los pedazos de tiempo me permitieron pensar en la nueva situación. Volví a creer en Dios, agarrando desesperadamente el rosario entre mis manos y pidiéndole que la nieve frenase el avión. Después de un largo trecho montaña abajo a toda velocidad, la trompa del avión se incrustó en un montón de nieve. Dentro de la cabina, todo se fue hacia adelante. Los asientos se desengancharon del piso deshecho de la nave y en ese montón de metal también se fueron apilando los pasajeros, todos atados a sus asientos con el cinturón de seguridad. La carrera había terminado en una brusca sacudida final. Y estaba vivo. Estaba vivo. Gracias a Dios, estaba vivo. Danos hoy el pan de cada día y nuestra ofensa perdón. Me gustaría preguntarte qué te deja una historia como esta. ¿Qué te hace reflexionar? Dicen que en las conferencias de los sobrevivientes de los Andes, en particular del autor del libro, Carlos Páez, preguntan y unos dicen, bueno, para mí es una enseñanza de fe. Otros comentan, en los que me he incluido, tal vez empiezan a relucir todos los dones de la gente y una cuestión del trabajo de equipo y liderazgo. Otros de la pasión, otras de la unión. A mí me encanta la frase que siempre dicen que es una batalla ganada al no por la cantidad de situaciones negadas. Otra enseñanza es que nunca hay que esperar que te vayan a buscar los helicópteros, como es lo que comenta el grupo. Pero mejor se lo preguntamos a Carlitos Páez, que desde Uruguay nos atiende y nos cuenta
todas sus enseñanzas. Hoy, en este tiempo, en donde el vacío existencial parece ahondar en algunas personas, tenemos un invitado especial que cuando hablamos de situaciones de estrés creo que es la máxima que muchos en la vida podemos tomar como ejemplo de fortaleza, de fe, de perseverancia y, como él mismo lo dice, una batalla al no. Así que le doy la bienvenida a Carlitos Páez desde Uruguay. Recién hablaba con él y decía, no sé si llamar un sobreviviente de la tragedia de los Andes o del milagro de los Andes. Bueno, buenas tardes, Carlitos, y realmente un gusto estar hablando con vos. El gusto es mío, Gustavo. Sabes que para mí, México es el lugar, quizás debe ser el lugar donde más quieren la historia nuestra. Yo voy muchísimo a México. Para que tengas una idea, el año anterior a la pandemia fui 22 veces en el año. O sea que permanentemente voy a México. Me encantaría llegar también a la parte latina de los Estados Unidos. Así que bueno, para compartir esta historia, una historia increíble de vida, una historia de homenaje a la vida. Fíjate que esto pasó hace 48 años y sigue tan vigente esta historia, de la cual se han hecho 3 películas, 26 libros escritos, 9 documentales, que la convierten, como dice la National Geographic, en la historia más increíble de supervivencia. Pero lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizada por gente del común. Que eso es lo que tiene de atractivo esta historia, que cualquiera de los que me escucha pudo haber estado en esta historia. No es un mérito de Carlos Páez, no es un mérito de uruguayos, es un mérito del ser humano. Que tenemos esa capacidad de evolucionar, transformarnos para salir adelante y de pelear, como vos decías hoy al principio, una lucha permanente contra el no, que es un poco lo que estamos viviendo hoy en esta pandemia, ¿no? La lucha, no solamente un poco lo que tú decías, el vacío existencial, porque esta pandemia también nos lleva a un hastío y un aburrimiento donde no vemos un horizonte claro adelante y donde tenemos que estar luchando para que ese horizonte sea cada vez más claro. Vos sabés que dentro de la situación que vivieron ustedes ese viernes 13 de octubre del 72, yo me paro enfrente, he tenido el gusto de vivir en Mendoza, y uno se para enfrente de la montaña y realmente es algo totalmente imponente, ¿no? Tan imponente como el mar, así como impacta el mar cuando nunca alguien lo ha visto y lo ve por primera vez, lo mismo pasa con la montaña. Esa situación que vivieron ustedes una vez que el avión choca contra la cordillera, se parte, que dejó 16 personas sobrevivientes y 29 personas que fallecieron, ¿no? Contanos cómo fue el proceso, porque acá hay algo muy interesante que sucede y tenés un libro escrito que se llama Después del día 10. Exactamente. ¿Cómo fue del día 1 al 10 y después del día 10? Bueno, lo que pasa es que al principio nuestra actitud era una actitud de espera, esperando, después de que cayó el avión y que pasaron por arriba nuestros 2 aviones 2 veces, que nosotros creímos que eran aviones de búsqueda, y eran, pero ahí estábamos en una actitud de espera, esperando a que la solución viniera del exterior. Y en el día 10 sucede la peor noticia que te puedas imaginar, que nosotros la convertimos en oportunidad. Ese día, escuchando un pequeño aparato de radio, nosotros queríamos escuchar por dónde venía la búsqueda, escuchamos que se había finalizado la búsqueda del avión uruguayo y que iban a venir a buscarnos en febrero cuando vengan los deshielos, o sea, 3 meses después. Entonces, así me lo plantea Gustavo Nicolich como una buena noticia. Y yo le digo, ¿pero cómo buena noticia? Y me dice, Carlitos, es buena noticia porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Y en realidad, Gustavo, creo que fue una buena noticia porque ese día nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia, que el afuera ya no existía, que ya no nos buscaban más y que dependía de nuestros propios recursos y de nuestra propia actitud. Y cambia la actitud. Cambia al dejar de esperar para empezar a actuar, cambia brutalmente, empezamos a ser los timoneles de nuestra propia historia, y eso es lo que la convierte en todavía más atractiva, porque, como yo siempre digo, la historia de los chilenos, de los mineros, sí, es una historia en la cual ellos no tuvieron más remedio que esperar a que los buscaran. En el cambio, en la historia nuestra, nosotros fuimos a buscar la ayuda. O sea, no es verdad de que a nosotros nos encontraron los helicópteros. Lo que sí es verdad es que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. Es más, tenemos una frase entre nosotros los sobrevivientes que siempre decimos: hay que salir a buscar los helicópteros.
Fíjate que nuestra historia está llena de proyectos a lo largo de la vida. Como te decía, 26 libros, 3 películas, 9 documentales. Hoy, en este momento, se están haciendo 3 películas más, que se estrenarán en el 2022, una película, una serie y un documental. O sea que es una historia que no para. A lo largo del tiempo se ha convertido en un clásico de supervivencia. Y bueno, y es una historia que marca claramente que el ser humano común puede, con estas historias y con otras más. Y en estos momentos de pandemia, donde las empresas me han llamado permanentemente para comparar la situación nuestra con la situación de la pandemia, que son comparables, ya sea por la cuarentena, ya sea por la incertidumbre, yo trato permanentemente de explicar y clarificar, tratando de ver ese vacío existencial del que tú hablabas, convertirlo en un horizonte más luminoso, con un futuro, porque también a mí se me produce también ese vacío existencial. O sea que yo volví a ser un tipo común, siempre fui un tipo común, me tocó vivir la historia de los Andes, pero creo que todos estamos en esta misma lucha. Yo tengo un antecedente que me sacó de la incertidumbre, me sacó de la lucha, peleamos por ello, evolucionamos y nos transformamos. Hay una frase, alguna vez me dijo mi hermano, dice: el cuerpo aguanta más de lo que te imaginas en las situaciones extremas, y yo le sumo, y el alma saca los dones y talentos que por ahí no sabemos que tenemos. No te quepa la menor duda que cuando uno se cree que no aguanta más, aguanta más. Uh-huh. Es increíble, pero es así. Yo mismo, fíjate, Gustavo, yo era un chico que no servía para nada, era un malcriado, consentido, tenía niñera en aquella época. Y bueno, fíjate vos, ese chico de 18 años, vos pensás en un chico de 18 años. Chico de 18 años no sirve para nada, en general, y menos cuando tenés un padre que te malcría, como era mi caso. Todo eso, entonces en los Andes empecé a evolucionar sin mi papá, sin mi niñera, a pelear esta historia extraordinaria, porque es una historia de la cual yo soy un apasionado mismo. En alguna vez te escuché en alguna conferencia que hablabas que hay gente que habla y hace conferencias sobre el tema de ustedes. Te cuento que yo soy una de ellas. Me tocó dar una charla en una universidad, Xochicalco se llama, y en otras más. Y hablaba con los chicos y les ponía el caso de la experiencia de ustedes en esto. Y hay algo que a mí me impacta mucho, porque hoy tenemos un futuro por delante y creo que lo principal es que se despierte la juventud, los adolescentes, que vean, que sepan que hay algo más allá. Entonces, esto fue en Mexicali. No sé si has tenido oportunidad de estar en Mexicali, que está sobre nivel. Estuve en Mexicali, que hacía un calor, por cierto, cuando fui. Sí, y le decía yo, imagínense ustedes, porque Uruguay está al nivel del mar. La montaña más alta creo que tiene 500 metros. Exacto. Y de repente, en 24 horas, estás a 4.000... ¿A qué altura estaban, Carlitos? 4.200. A 4.200 metros sobre el nivel del mar, sintiendo la falta de oxígeno, el frío, los vientos, y tener esa convicción de tener un horizonte adelante. Y acá se me pone la piel de gallina, esto va a salir al aire, nos estamos viendo ahora, ¿no? En el punto que hay cosas muy importantes que creo que el empresario que esté escuchando, creo que es fundamental, una pyme, una gran empresa, el trabajo en equipo, cómo surgen los líderes, o esta cultura, como habla Google ahora, como una cultura plana, digamos, en liderazgo, porque alguien tiene que llevar un control, pero cada uno tiene una tarea asignada y una responsabilidad. Otra, la pasión. Otra, la resiliencia. Otra, el apoyo de lo que es la amistad. Y también te escuché en un momento hablar de que si deberías vivir esto de nuevo, lo vivirías tal cual. Y el periodista te dijo, pero te irías en un hotel. No, lo viviría tal cual. Exactamente. Lo que yo no puedo vivir es los que murieron. Digo, dejando los que murieron de lado, para mí fue una experiencia válida, lo decía hoy al principio. Digo, a mí me hizo dar cuenta de que yo era un tipo útil, por ejemplo. Pero bueno, es una historia para mí maravillosa del ser humano, maravillosa. Te digo, mirá que... y aparte pasó tanto tiempo y sigue tan vigente. Hay gente que me decía, el otro día me decía uno, me dice, ¿pero qué? ¿Vos sos uno de los de Viven? Digo, no, Viven se hizo por nosotros. Pues claro, han pasado muchas generaciones. Vos mismo, Gustavo, no eras nacido, o sea que, ¿tú de qué año sos? Sí, yo tenía 2 años, 1 año y medio tenía. Y bueno, entonces hay muchas generaciones y a mí yo soy un apasionado de dar esta conferencia para la gente joven, porque a veces los jóvenes se creen que no pueden protagonizar historias grandes, y esta es una historia enorme, realmente comparable con lo de Shackleton. Digo, no tiene comparación, porque fíjate que nosotros, no solamente el accidente, sino que después estuvimos 70
largos días con sus noches, en esta historia de 25 o 30 grados bajo cero, donde no tiene recompensa, o sea que el frío, vos vas a esquiar y tenés frío, pero al otro día de noche tenés calor, tenés una bolsa de agua caliente, te puedes tomar un coñac. Allá hará frío durante el día y mucho más frío durante la noche. O sea que es una historia que no se acababa y donde sabíamos de que no nos buscaban más y donde empiezan a surgir, como tú decías, es una historia totalmente líder en trabajo en equipo. Aprendimos que no solamente el equipo sirve para logros materiales, sino que sirve para logros espirituales. En la medida que uno comparte el dolor, hace que el dolor sea menos dolor. Cuando comparte la alegría, hace que la alegría sea más alegría. Y nuestra lucha no era por Hollywood, no era por libros, no era por películas, no era por documentales, era por volver a casa con mi mamá, con mi papá y con mi perro. Esa era nuestra lucha. Las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Recién lo que te quería comentar, a mí me tocó en algún momento ver esa luna llena sobre la cordillera cruzando de Chile a Argentina en auto, y me acordaba de ustedes, porque vos supiste comentar que estabas mirando una luna llena y te acordabas de tu mamá, y después tu mamá te contaba que estaba mirando esa luna, ¿verdad? Exactamente. Pero ¿qué conferencia viste vos? Porque la verdad que todo el mundo... No sé. Vos sabés que mi padre, un artista, bueno, muy famoso en Uruguay, él murió hace 6 años, él escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, inspirado en ese comentario que yo había hecho con mi madre, pero es raro que yo tuviera un vínculo con mi padre a través de la luna. Lo que sí es lógico que yo tuviera un vínculo con mi madre, por eso me llama la atención de que tú estés atento a darte cuenta de que el vínculo real era con mi madre, no era con mi padre. Lo vi, no sé, yo lo sigo a ustedes. Yo soy, igual que mucha gente que esté escuchando, uno está permanentemente buscando esa inyección de fe, de salir adelante, de saber que se puede, ¿no? Y te vi en algún momento. Y una de las preguntas que te iba a hacer, que te quiero hacer, es qué tan importante es la fe en todo esto, que para mí forma los valores esenciales y más siendo jóvenes, ¿no? Pero yendo un poquito para ir ordenado en las preguntas, es una historia que está llena de hitos, o sea, tiene puntos, días importantes, días claves. Una fue en el momento que se caen, que sucede esta tragedia. Otra que fue cuando encuentran y escuchan lo de la radio. Contanos cuando llegó la avalancha, ¿cuál fue el mayor miedo? Bueno, justamente vos me hablabas de hitos y realmente tiene hitos, porque tiene el primer día, tiene el día 10, que fue cuando nos enteramos que no nos buscan más, y tiene el día 16, que fue para mí el día más atroz de nuestra historia, porque estando dentro del fuselaje, 26 personas, de pronto sentimos que de lo alto, porque el avión había quedado a media montaña, de lo alto bajaba como una tropilla de caballos, y de pronto se nos mete adentro del avión toneladas de nieve, una avalancha gigantesca, donde murieron 8 en la avalancha y estuvimos 3 días sin poder salir de adentro del fuselaje. Yo cumplí 19 años ahí en ese momento. La avalancha fue el 29 de octubre, el 31 de octubre yo cumplí 19 años, y el 1 de noviembre era el cumpleaños de mi padre, que fue lo que me motivó a poder salir de adentro del fuselaje junto con Roy Harley. Sacamos la ventana de la cabina del piloto y salimos al techo del avión. Me acuerdo que era un día espléndido y yo lo único que quería era saludar a mi padre, fíjate vos. Que es esas cosas que pasan. Yo me hice amigo de los símbolos porque después de la historia me entero de que, bueno, mi padre fue uno de los que más buscó en una búsqueda insensata, tratando de encontrar la vida donde es imposible. Y bueno, pero son esas cosas que hacen sentido a que yo hubiera salido a saludar a mi padre en su cumpleaños después de la avalancha. ¿A alguno de ustedes les preguntaron cuál fue el mayor miedo en ese momento? No sé si fue Nando Parrado, o fue, ahí sí se me mezcla quién de ustedes fue. Y dijo, mi mayor miedo era que no los pudiera sacar porque quedaron 2 afuera del fuselaje, creo, ¿verdad? No, en el quizás el miedo. A mí me tocó sacarlo a Nando Parrado de adentro del fuselaje. ¿O vos lo dijiste? Sí, él quedó tapado. Yo buscando a la mujer de Javier Metol, que era la única mujer viva, me tocó sacarlo a Nando, que había logrado sobrevivir abajo de la nieve, porque le vino a la cabeza un artículo de aquella revista Selecciones del Reader Digest. ¿Te acordás de Selecciones? Sí. Que decía que debajo de la nieve se puede respirar en la medida que se respire con mucha calma, pues la nieve es porosa, tiene aire, y eso lo mantuvo con vida hasta que llegó mi mano y lo destapó.
Y siempre hago este cuento porque fíjate cómo hace a la historia, es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decirle a las empresas. El hecho que yo lo destape a Parrado es lo que permite que después Parrado nos saque a todos de la historia. Es exactamente eso, es esa interacción. Lo que hoy yo hice por él, él después lo hizo por nosotros. Fíjate que es como la continuidad de la pelota, que una jugada hace la próxima. Entonces, es una cantidad de sucesos que están todos acordonados de alguna manera, que una cosa va delimitando lo que pasa próximamente. Antes de pasar al próximo punto que te quiero preguntar, me hace reflexionar a que son los tiempos perfectos de Dios. Porque o sea, ¿cómo lo hilo a esto? Vos nos contás esto de que lo podés sacar a Nando Parrado y él después puede ir para que los rescaten. Y digo, la importancia de cada uno en esta experiencia que se vivió, porque vos también saliste del lado de la ventanilla. Exacto. Y tuviste que cambiar el asiento, y por eso hoy estamos hablando. Bueno, por eso te digo que son una cantidad de sucesos acordonados, que uno no sabe cómo termina la película, pero bueno, fue uno tras otro, y eso fue transformando en esta digo gran historia, no lo digo con arrogancia, lo digo porque es una gran historia, es una historia. Fíjate que yo doy el año anterior a la pandemia di 102 conferencias presenciales en el mundo entero, desde México, España, Rusia, Colombia, Chile, en fin, es una historia que no para porque, como yo le digo a las empresas, el gran problema que tienen es el próximo año a quién llevan, porque no hay más que esta historia. No, porque es una historia que, ya te digo, no solamente es el accidente, sino que después es la transformación y la evolución a lo largo de la historia, que eso es lo que tiene de atractivo que fueran 70 días. Porque en una historia enorme, como fue Titanic o las Torres Gemelas, son historias que duraron muy poco tiempo, fueron enormes, pero duraron poco tiempo, donde vos no ves esa evolución y transformación. Fíjate que yo era un chico de 18 años, no servía absolutamente para nada, no sabía ni atarme los cordones de los zapatos. Y de pronto te encontrás a 25 bajo cero, con 29 muertos alrededor, y a protagonizar esta historia, y bueno, solamente entre nosotros, porque es una historia que realmente nos juntamos para poder vivirla, porque realmente yo lo veo así, y nos conformamos en una especie de máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro, que fue dando que fuera tan notable como historia de trabajo en equipo. El día, lo que más se comentó, no sé si es lo que más se comentó o es el eje también de esta supervivencia, que fue el tema de la alimentación y cómo decidieron, me imagino ese momento tan difícil de alimentarse de cuerpos. Pero yo hago un paréntesis acá también. No fue tan difícil en realidad. Uh-huh. Si vos te pones a pensar, una cosa es verlo ahora en frío, con la panza llena, pero una cosa es cuando vos te pasás 10 días sin comer nada, 10 días de saber de que no te busquen más, y surge como algo natural. Para nosotros no fue difícil la decisión, es un instinto natural de supervivencia. Es más, en las últimas 60 o 70 conferencias que he dado, hago la pregunta al revés. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Y nadie me levantó la mano. ¿Por qué lo natural en el ser humano? Si volviera a vivir, mirá, lo único que cambiaría de esta historia es que no esperaría 10 días para tomar esa decisión. Porque al final, si bien es muy atractiva, porque es un tabú que se rompe, o el morbo natural que tiene el ser humano, eso es lo que hace que estemos hablando de otros valores, de los valores de lo que tú hablabas, de lo que es la solidaridad, el trabajo en equipo, la toma de decisión, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio. Es eso. Podemos hablar de todos esos valores que son, sin duda, lo que precisan las empresas, lo que precisan las congregaciones, lo que precisan la comunidad entera. Y nosotros, de alguna manera, homenajeando a la vida, porque hicimos que hoy fuéramos más de los que salimos en aquel avión. Hoy, mira, el 22 de diciembre pasado, que nosotros siempre celebramos con una comida entre nosotros o una fiesta, éramos más de 100 los hijos de los hijos y nietos de los sobrevivientes. Entonces eso marca claramente que valió la pena nuestra historia, que valió la pena nuestra lucha, que valió la pena nuestra transformación, para que lo que triunfe sea la vida. Eso es lo que a mí me queda, y es lo que yo convoco a la gente, a que miren para atrás,
a sus propias cordilleras, porque cada uno de los que me está escuchando ahora en este momento tiene su propia historia. No es la mía más importante que la de ellos. Lo importante es mirar para atrás, pero para ir para adelante, tratando de ver lo positivo dentro de lo negativo. Y cuando yo miro una foto que estamos en los sobrevivientes, pero también con sus hijos y sus nietos, veo claramente que valió la pena nuestra historia, que valió la pena nuestra lucha para que lo que triunfe sea la vida. Ese para mí es el gran mensaje de toda esta historia. Dentro de los valores fundamentales para ir apoyándose e ir consiguiendo ese objetivo, uno de esos era el humor, y vos eras como el referente en ese grupo, según entiendo, ¿verdad? Sí, o sea, pero... llegar el momento que en el medio de la crisis decís alguna boludez y no empecé como que... Exactamente, sí. Bueno, sí, si ustedes recuerdan aquella película La vida es bella, yo cada vez que la veo me acuerdo de mí, pero no porque yo sea un genio, digo, porque veía ese personaje que estaba en el campo de concentración, lleno de muertos, lleno de todo, y él salía con inconsciencia o con humor de esas situaciones, que fue muy importante, te diría. Te diría que fue la cosa que yo más aporté fue la buena onda, y la inconsciencia, porque el ser humano precisa de esos momentos. Es como ahora, digo, en este momento estamos viviendo un momento muy, muy horrible y no nos estamos dando cuenta de lo mal que la estamos pasando, porque nos van como cocinando a fuego lento, ¿viste? Como el ejemplo de la rana en el agua caliente. Sí. La situación es patética y bueno, pero tenemos que ponerle onda para que lo que triunfe al final de esta historia también sea la vida, o que por lo menos haya más vida. ¿Cómo? Hay una te he seguido, ¿no? Y lo hablamos. Dentro de los programas que he hecho, entrevisté a un gran amigo mío que es triatleta, pero él me dice, yo también vencí mi cordillera, que maneja todo el tema de adicciones y de... está en todo ese... Tiene un podcast, maneja gente, la verdad que es muy... Bueno, un referente a mí me tocó también. Tengo un libro escrito que se llama Mi segunda cordillera, que es justamente vencerlas. No las vencí, por ese hoy... punto iba, A ese punto iba. ¿Cuál era tu cordillera? Porque te escuché en una charla muy interesante referente a ese tema. Bueno, lo que pasa es que tenemos miles de cordilleras. Digo, la cordillera de los Andes tiene mucho marketing, tiene mucha película, mucha documental. La otra cordillera, dejar de las drogas, soy como cualquier otra persona que dejó las drogas y que estoy peleando día a día. Llevo 29 años limpio de alcohol y de drogas, que es una historia que me encanta compartirla y que tiene su atractivo cuando yo la cuento. ¿Por qué? Porque viví la otra historia. Si no, es la historia de Juan Pérez, que le tocó vivir la lucha contra la droga. Entonces, la hace más atractiva que haber vivido la otra anterior y encima otra, la hace como más atractiva. A mí me encanta compartir eso con la gente joven, porque también es otra de las historias también duras. Te diría que fue más duro salir de las drogas que salir de los Andes. Eso es algo que lo tengo clarísimo. Pero yo me acuerdo que comparé mi primer año limpio de alcohol y de drogas con la llegada de los helicópteros, porque es el primer pasaje a la libertad. Me quedo sin palabras con alguna pregunta dando vuelta, Carlitos, porque no todo pareciera que es llegar a la cumbre, sino que es mantenerse en el camino. Porque pasamos por el proceso tan difícil de toda la historia de ustedes en los Andes, después volver a una realidad en donde pasan a ser protagonistas, famosos en cierta medida, y en el interior cada uno empieza a tener su propia cordillera que se empieza a elevar, me imagino. Por eso, para mí ser famoso no es, no te creas que es agradable, no es, al contrario, te diría que tiene sus complicaciones. Si no, preguntarle a Maradona lo que es la fama, es mucho más complicada y es muy sola la fama también. Y en realidad la gente piensa que uno pelea por estas cosas. En México me dicen, Carlitos, hay que ponerse los moños, que es una palabra que usan ellos. Uh-huh. ¿Qué moños? Esto es una historia de vida, una historia de gente, de seres humanos. A mí me encanta compartirla. Yo me quedo en las conferencias, me quedo después hablando con la gente, porque cada cual viene a contarte, te convertís en un terapeuta de alguna manera, porque cada cual viene a contarte su propia historia, que son tan válidas como lo es la mía, y todo es comparable y todo el mundo está peleando permanentemente y todo quiere saber cómo se sale y bueno, y cómo se pelea, pero la cosa es como vos decías, es un paso a la vez,
es one step at a time, como dicen, y es así como la peleamos nosotros, un día a la vez, sin medir. Yo me enteré que habían sido 71 días en Chile cuando nosotros llegamos, porque el diario El Mercurio lo dijo. Nosotros no medíamos el tiempo, nosotros medíamos las actitudes, nosotros le metimos actitud, que es la gran palabra que tiene esta historia, la pasión, la ilusión, y la otra cosa que aprendimos es el tema de la humildad. Por lo menos en los Andes lo aprendimos porque cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo, señores, es por abajo. Porque Dios no te saca de los Andes, pero sí te da las herramientas para vos salir de los Andes. Y es un poco lo que tenemos. Cuestión de agarrarlas, nada más. ¿Qué tan importante es la fe en toda esta historia? ¿Qué función cumplió la fe entre ustedes? Y mira, yo creo que a Dios yo lo veía como algo tangible. A mí me encantaba el titular del Mercurio de Chile, el diario más importante de Chile, que decía cuando aparecimos, sí, Dios era el copiloto. ¿Por qué te digo que me interesa así? Porque mucha gente habla del milagro de los Andes, pero no es así. Milagro hubiera sido que hubiéramos aparecido los 45 vivos después de 70 días. Eso hubiera sido un milagro. Milagro es el hombre como está hecho, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia para poder salir adelante. Pero Dios nos dio una mano y nosotros pusimos la otra, porque créeme, Gustavo, así como vos sabés de que yo fui el que tenía más humor, también sabrás de que fui el que más rezó. Yo tenía un rosario, que inclusive lo tengo aquí, el verdadero, pero créeme que rezando solamente de los Andes no se sale. Si no le pones actitud y no le pones acción, de los Andes no se sale. Cuando viene alguien, suponete, pues me imagino porque te debe pasar, ¿no? Yo pienso, cuando venimos personas, somos todas personas normales con una vida común, pero que tenemos un problema, por decir, y el problema que tenemos es que no sabemos, esto lo escuché antes de ayer con otra persona, que estaba disgustada porque no sabía qué color elegir para pintar la casa y no se ponía de acuerdo con su esposa. Pero estaba, o sea, le generaba un problema y un estrés que parecía que lo iba a matar. Entonces, en esos momentos es cuando yo me quedo pensando, si querés que te cuente una historia de estrés para que veas lo que es el estrés. Cuando viene la gente y te plantea una cosa así, que tengo problemas en mi empresa, porque no me da el flujo de caja, porque tal cosa, igual le decía, ¿qué les decís? No, les digo que, bueno, que hay que justipreciar lo que es, que a veces uno se cree que el éxito es tener mucha plata. Yo creo que el éxito es poder estar bien en tu casa, bien en tu familia, ver las pequeñas, pues tratar de ver esas cosas. Pero evidentemente que yo también yo no te digo que tendré problema con los colores, pero, como tenía este señor, pero porque uno volvió a la realidad y la gente me dice, pero Carlitos no puedes tener frío. ¿Cómo no? Si soy un ser humano. La gente se cree que porque viví los Andes, entonces soy un superdotado. Y no es así, uno vuelve a la normalidad, pero también yo lo tengo como un mojón en la vida, la historia de los Andes, para quejarme lo que me tengo que quejar, no lo que no me tengo que quejar. Porque a veces uno putea porque estás viviendo una situación especial o porque la pandemia, pero si ahora en la pandemia estoy a 35 grados de temperatura, tengo Netflix, tengo todos los recursos y bueno, ¿qué me quejo? Cuando yo estuve en los Andes a 25, 30 bajo cero, sin agua, sin luz, sin comida, sin mi familia, sin nada, y aún así salimos adelante. Entonces las cosas es justipreciar el dolor que a uno le toca vivir por delante. No quiero dejar de mencionar, estamos en otra parte de la charla, no cambio de tema, pero recién se me pasó a comentar, a veces en esa sincronía de las cosas, cómo se van dando, sabemos que el avión, o sea, por un lado te cuento que me ha sorprendido que muchos jóvenes no conocían la historia cuando uno la plantea, ¿no? Previo a esto hay una historia que contaré, que es la de ustedes. Sin embargo, en esta sincronía de los tiempos, a lo que iba, el avión cae del lado argentino, estaban a 20 kilómetros de Tupungato, si no me equivoco, y que había un hotel en ese momento. Había un hotel, sí, en el río Azufre, en el Soñado. Sí, y sin embargo, al haber sido un error humano y lo que comentó el piloto, que habían pasado Curicó, empiezan a ir para el lado del oeste y cruzaron toda la cordillera para llegar los compañeros que en este trabajo en equipo. Ahora, siempre digo en esta sincronía, si se hubieran bajado a Tunuyán, no hubieran podido llegar porque entiendo que había un río que realmente... Había un río, sí. Es muy fácil
con el diario del lunes saber cómo uno hubiera actuado, pero de verdad te lo digo, que a mí, frente al error más grande que nosotros cometimos, que fue para el lado donde salimos, pero con pasión, con actitud y con todo, aún equivocados llegamos igual, y es en definitiva lo que se trata la vida. No se trata de historias perfectas, se trata de historias con pasión, no se trata de historias perfectas, se trata de historias con ilusión, no se trata de historias perfectas, se trata de historias con actitud. Fíjate que nosotros aún equivocados, pero como teníamos el mismo rumbo, todos salimos hacia el lado equivocado, cruzamos la cordillera, fuimos para el lado chileno, estando del lado argentino, estamos a 15 o 16 kilómetros del lado argentino. En la importancia del humor, cuando estamos pasando momentos difíciles, siempre decimos que, yo digo, lo hemos hablado, que a veces el dolor queda y se aprende a vivir con eso y se hace como una cáscara. Y a veces nos terminamos riendo de eso, y decir, pucha, que la pasamos mal, pero qué bueno que estamos acá. Contanos, por favor, cuando fueron, que volvieron al lugar y Nando Parrado no pudo ir y te dio una carta, les dio una carta para que lean, y abajo tenía un postdata. Te iba a contar eso, que fuimos 11 de los sobrevivientes hace justo se cumplían creo que 20 años de la historia. Y fuimos 11, pero Parrado no podía ir, y entonces no fue, pero nos dejó una carta, que la leímos. Bueno, ahí está la tumba donde están todos los restos de los que murieron, y entonces para ser leída en la tumba, y entonces una carta muy emotiva, la hablaba ahí donde están ustedes en este momento, está mi madre, está mi hermana, lo más querido de mi vida. Bueno, termina, que no viene al caso contar el contenido, pero lo que sí viene al caso de contar es al final la postdata. Chicos, nos pone al final, si se llegan a perder las salidas para el otro lado, no es para el oeste, sino que es para el lado del este. Porque fue una discusión también antes de salir, entonces quedó eso, que es un cuento muy gracioso dentro de todo el drama, que bueno, que Parrado nos decía, miren que nosotros nos equivocamos, las salidas para el otro lado. Bueno, ese es más o menos la historia esta. En el fondo es una historia simple, pero es una historia que tiene todo lo que tiene que tener una historia. Yo quisiera que alguna empresa te traiga para este lado, verte en persona, que nos hables, y más en este nuevo comenzar de la sociedad que hay en Tijuana. No sé, me gustaría verte en el Tijuana Innovadora. Estoy actualmente en el Beat Center, aquí en un lugar en donde están todas las empresas de tecnología. Yo estuve una vez en Tijuana con el Centro de Contadores de Tijuana, estuve también para PepsiCo, alguna vez estuve en Mexicali. En fin, me encantaría poder hablar con la gente, con el público latino, porque son historias, a veces nos embelezamos con otras grandes historias y uno no sabe que los latinos hemos vivido historias muy increíbles. Y te lo digo con conocimiento de causa. Esta historia es una historia alucinante del ser humano. Sí, las historias que despiertan, que hacen despertar conciencia. ¿A dónde te puede ubicar si... 48 años y seguimos hablando del tema. ¿Dónde te puede ubicar si alguna empresa o alguna institución dice, a ver, quiero una charla como esta, como la que le das en el deporte a la selección de fútbol o a alguien? Y quiero, nomás para quitarte un poquito más de tiempo, es que nos cuentes qué hablas con un deportista cuando vas a motivar a una selección de fútbol, por ejemplo. Y bueno, ¿no? Como me tocó con el gran partido de Boca River. ¿En serio? ¿Y a quién fuiste a motivar? A Boca. Le di a Boca, pero... Bueno, por eso perdieron, ¿no? No. Lo que pasa es que la charla debió haber... Yo se los dije le dije a Peckerman, le digo, esta charla... no, Peckerman no, era Barros de Cheloto. Barros de Cheloto, sí. Digo, mira, mellizo, esto debió ser el viernes antes del partido, porque esto tiene un efecto... No es que con la charla mía las cosas cambian, es la charla más otras cosas más. Y la charla le hicieron hacerla el lunes anterior al partido. Di la charla, que ellos quedaron alucinados con la historia, pero después pasó aquello que, ¿te acordás de que rompieron el micro y todo eso y se cambió la final del partido, se terminó jugando en Madrid y bueno, se perdió? Pero me tocó con la selección de Colombia, que estaba también descalificada, jugaba contra Paraguay, contra Perú,
Y la noche antes yo le di a Colombia, y bueno, Colombia clasificó, pero podía haber no clasificado, era increíble, pues fui a Perú, no le podía decir a los peruanos amigos míos a qué iba, pues le estaba dando una charla a la selección colombiana. Y no les cuento nada en especial, lo que les cuento, lo que se desprende de la charla nuestra es que sí se puede, que claramente que se puede, y que cuanto peor fueron las situaciones, mucho mejor fueron los resultados. Porque nosotros, fíjate vos que a mí una vez una embotelladora grande me contrató porque les iba mal, estaban peleando contra otras empresas embotelladoras menores, y al poco tiempo me contrataron porque les iba bien, para no perder el lugar donde ellos tenían. Porque la historia es esa, nosotros no nos conformamos con lo que logramos, siempre queríamos un poco más. Y bueno, eso es un poco el ser humano, es un poco lo que compartimos, es un poco nuestra lucha, y es un poco lo que yo hablo tanto con los jugadores de fútbol como con las empresas, empresas de seguros, empresas, laboratorios, permanentemente, empresas de software, todo el tiempo te llaman para compartir esta historia. ¿Cuál es tu página web en donde se contactan para...? carlitospaez.com. Y si no, en tu radio, viejo, que pasás a ser mi representante. No, gracias. Bueno, los que quieren conocer un poquito más, en Amazon están los libros de Carlitos Páez, es Después del Día 10 y Desde la Cordillera del Alma. Creo que son... Si tengo que resumir, creo que todos ustedes están acá porque tenían que cambiar generaciones, conciencias y vidas. Por eso están y pudieron pasar esto. Creo que a veces tenemos que hacer que valga la pena cuando se nos va gente querida del lado, es decir, cómo podemos honrar la vida de él, y es haciendo que valga la pena, y creo que es lo que hacen ustedes, Carlitos. Gustavo, te agradezco pila, y los dejo con una frase para mí maravillosa de San Francisco de Asís, que aprendí hace poco tiempo, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y terminarás haciendo lo imposible. Que cuando escuché esa frase dije cómo aplica a nuestra historia, pero después que la procesé dije cómo aplica a cualquier historia. Es cumplir con el proceso, primero haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y terminamos haciendo lo imposible, en nuestro caso reapareciendo después de aquellos 70 largos días con sus noches en esa historia de lucha por la vida. Gustavo, te mando un abrazo fuerte, a todos los latinos que me escuchan, también un abrazo gigantesco, y me encantaría ir por aquellos lados a compartir esta historia. Les mando un abrazo fuerte. Te doy las gracias por acompañarnos y te espero la próxima semana entre mates e historias. A Carlos Páez, mi eterno agradecimiento por haberme atendido, el tiempo que me dio y la charla tan amena que compartimos. Este y todos los programas los puedes encontrar en las redes sociales y de plataformas buscando Gustavo Torres Podcast. Y para cerrar te dejo una canción que te va a hacer reflexionar sobre mucho de lo que hemos hablado en el programa de hoy. 80 años del músico español Antonio Arco. Te espero la próxima semana. Un abrazo. Chau, chau. Miro hacia atrás y han pasado los años. Se me ha pasado la vida y han pasado mis sueños de largo. Y miro, busco vuelo tras las esquinas. Momentos que nunca existieron, historias de esas que nunca se olvidan. Y quien tuviera para vivirlo otros 80 años, 40 para equivocarme, 40 para sufrir desengaño. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice.
Hoy quiero volver hacia atrás, más no puedo. Pa' daros los besos que os debo, pasé más payaso, pasé menos cuerdo. Que dura, mala y cruel resulta esta vida, si cuando se acaba te vas dando cuenta que hacía ya tiempo que la había dado por perdida. Hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Y quiero que lo sepan todas las personas y voy a gritarlo, yo no voy a esconderme. Que sepa la gente que la vida es corta, que vuelan los años, que empieza el martirio y al darse uno cuenta que se han escapado momentos, historia, vivencia, delito que nunca sufriste, que nunca pagaste, por eso te duelen. Por eso hoy me arrepiento de lo que no hice, de no llorar, de callarme y de rendirme. Hoy me arrepiento de lo que no hice, lo que no quise, lo que no dije, lo que no hice. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho, tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto y tenga poca palabra. Me dijes aplicado y me aprendí toda la teoría. Quisiera no fallarte, te lo juro por mi vida. Menuda tontería, mi vida que no es mía. La vida es solo un préstamo que dura un par de días. Me dije si me caigo, me sacudo y me levanto, pero hay días, créeme, que cuesta contener el llanto. Quisiera ser tu hombro, tu escudo, tu alegría, y no ser el empuje de la lanza que te pincha. Y aunque a veces no conozca el que era antes, intento no olvidar lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te devolvería aquello que me diste, cuanto más falta me hacía. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Quisiera ser la nota más alta que llegas cuando cantas matando el lamento, lamer tus heridas y secar tu tormento para que al final te rías y no solo hacia adentro. Quisiera ser la letra que sigues al pie, la misma en la que te sujetas cuando vas a caer. Quisiera ser lo que te vendo, los consejos que nunca mantengo, ni tengo pero que querría tener. Quisiera querer como quiero que me quieran, ni poco ni bastante, aunque me basta con que a mí me quieran bien. Que de tanto hacerlo me deshagan, rehagan y me hagan un lugar al que al final quiera volver. Y aunque a veces no conozca al que era antes, no pierdo de vista lo importante. Ya sabes que aunque quiera nunca te lo pagaría. ¿Cómo saldar la deuda? ¿Con quién te salvó la vida? Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar. Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto, que no nos falten nunca ganas de volar. Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco, ni poco ni mucho. Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca. Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta. Y
entregarte el corazón, dar todo lo que tenga. Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta, subiremos el